Muy buenas noches, estimadas estudiantes. Vamos a dar inicio. ¿Cómo está, Dinora? Buenas noches, mi Sofía. Buenas noches, ¿Qué tal? compañeras. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, bueno, hay 11 personas aún todavía. No sé qué pasa. Pero bueno, voy a ir compartiendo, ¿eh? Que a veces el tiempo nos gana. El día de hoy se observa. Sí, mis procesos didácticos del área psicomotriz. Sí, muy bien. Es un tema muy bueno que se tiene que tratar, ya que estamos hablando del desarrollo de la psicomotricidad en la primera infancia. Entonces, por lo tanto, también vamos a ir viendo un poco cómo debe ser esa programación, ¿no? Cómo debe ser esa planificación eh, para desarrollar actividades motoras, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poco el video, un ratito, este es un poquito largo. No vamos. Aquí, por aquí, vamos a avanzarlo porque esto es bastante grande. En el patio un niño dibuja círculos en el suelo. Vamos a ver. En diferentes situaciones cotidianas. Por ahí va a salir, ¿eh? Representa su cuerpo o el de otro a su manera, incorporando más detalles de la figura humana. Y aquí. Proponía que en una sesión de psicomotriz de Bernard Couturier. Bernard Couturier proponía que en una sesión de psicomotriz tenía que estar integrada con una serie o una secuencia de estrategias que deberían ir en forma progresiva. Se iniciaba con un ritual de entrada, que es el momento de la acogida, en donde los niños siempre estaban en un mismo espacio. Esto podía ser en un aula o también podría ser una actividad extraescolar, a donde podrían haberlo llevado sus padres o tutores. Este momento ayudaba al niño en la planificación de su acción, elaborando un proyecto de juego, favoreciendo la comunicación, el desarrollo de la identidad, implicaba sentir la presencia o ausencia de los demás compañeros y el respeto de las normas. Posteriormente, se daba el espacio sensorio-motor, que era un ambiente de seguridad, donde el niño llevaba a cabo juegos de placer sensorio-motor, trepar, saltar, rodar, balancearse, girar, caer, jugar con el equilibrio, experimentando diferentes sensaciones kinestésicas, propioceptivas, y todo esto lo llevaría a tener conciencia de su propio cuerpo y de sus posibilidades de movimiento. Pasamos a la fase 3, espacio de juego simbólico, que en este espacio los niños nos mostrarán sus emociones y su vida fantasmática, sus gestos, sus posturas, su mímica, así como la utilización que hace del espacio de los objetos y del tiempo. Este espacio potencia la expresión motriz y la creatividad con un material apropiado. Espacio para la expresividad plástica y el lenguaje. Este espacio posibilita el paso de la vivencia emocional a la representación cognitiva, facilita la descentración afectiva y favorece el acceso al pensamiento operatorio. Estos objetivos son propuestos a través de la manipulación, experimentación y conceptualización. Ritual de salida. Al finalizar la sesión, el ritual de salida supone un paso de una adaptación a la realidad a través del lenguaje,
por medio del cual el niño expresa todo lo que ha hecho y cómo lo ha vivido. Prepara al niño para pasar a otro espacio, a otra actividad o con otras personas. Fases de una sesión de psicomotricidad. Podemos definir 5 fases. La primera, la asamblea o inicio, que es la presentación del material, de las reglas y las normas. La segunda, el desarrollo o expresividad motriz, en donde el niño hace el reconocimiento del espacio, del juego o el ejercicio. Pasamos al espacio número 3, que es la relajación, en donde se da dentro de un clima de tranquilidad. Luego tenemos la fase de la expresión gráfica, en donde los niños, a través del dibujo, van a expresar las emociones, los sentimientos y los movimientos que ha realizado. Y finalmente tenemos la fase de cierre, en donde al niño, a través de preguntas, vamos a intentar que ellos se expresen cómo es que se han sentido, qué dificultades han encontrado, qué cosa es lo que más les ha gustado de la actividad realizada y qué cosas en cuáles tuvieron mayor dificultad de realizar. Podemos decir entonces que dentro de las fases de una sesión de psicomotricidad, la fase de inicio-entrada sirve como la preparación hacia un cambio que los niños reconocen, un cambio de ambiente, un espacio nuevo en el que puedan hacer cosas distintas a lo que hacen en el aula. En este ritual de entrada sirve como un recibimiento en el que el educador reconoce personalmente a cada niño, realiza un diálogo para compartir las novedades que ha traído, ¿no? E intercambiar una comunicación con los compañeros. Se recuerdan las normas para que después, en el momento que se inicie la sesión en los diferentes espacios, todo se desarrolle dentro de un clima de seguridad y un nivel correcto de comunicación. Tenemos luego la fase de la expresividad motriz. En esta fase el niño pone en movimiento todo su cuerpo sin temor de la historia o cuento, juego simbólico. Para dar paso a la actividad de alguna manera durante la narración del cuento, sucederá que el niño pasará del placer de hacer al placer de pensar. Es decir, vivirá las emociones sin necesidad de utilizar el cuerpo. La fase de la expresividad plástico-gráfica es la fase de la representación, donde llega la inmovilidad del cuerpo, es decir, se para la emoción y el niño se adentra en un nivel superior de simbolización. Fase de ritual de salida. Esta es la que prepara para el abandono de la sala y sus resonancias tónicas, emocionales, disponiéndoles adecuadamente en el camino de regreso al aula normal. Este último momento de la sesión se usará para cerrar la sesión y despedir a los niños. Al igual que en el ritual de entrada, se dará pie al lenguaje. Bien, vamos a compartir este Padlet en el cual ustedes van a poder mencionar todas las ideas acerca, ¿no? Ahí tienen. ¿Cuáles son esos procesos didácticos de la psicomotricidad, no? Se expresan unas 5 líneas y van a colocar una imagen, ¿ya? Buscan su grupo, en cada equipo están moviendo las barras
tanto inferior como en su propio grupo tienen una barra lateral y ahí también pueden seguir editando. Entonces, ya va ingresando una persona, muy bien, ubica su grupo, abre en la cruz de su grupo, no en la cruz general, no, sino en la de su grupo, y empieza a colocar las ideas, primero sus nombres y apellidos, una imagen y la respuesta de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los procesos didácticos de la psicomotricidad? A ver, ¿quién publica primero? ¿Qué grupo? Solo 11 personas, ahorita en la sala hay un promedio de 40. Ya tienen que estar publicando. Tienen 5 minutitos. A ver, en el grupo 9, alguien ha publicado y no ha puesto su nombre. Vuelva a dar a los 3 puntitos ahí de su cuadro y continúe editando. Coloque los nombres y apellidos y una imagen. Alguien ha subido al grupo 9 una publicación. Termine de hacer, de acuerdo a la consigna, ahí en la pizarra dice, ubica tu grupo, escribe tu nombre y apellido primero. Luego la respuesta, cuáles son los procesos didácticos de la psicomotricidad, colocar una imagen. Tienen que leer su pizarra grande primero. Una forma de desarrollar también la comprensión lectora en ustedes. A ver, Tirsa Coragua, va a leer su pizarra, por favor. Tirsa Huarcaya Coragua. Mis buenas noches. Hola. Lee tu pizarra, por favor. La psicomotricidad se trabaja a través del juego usando técnicas que nos posibiliten estimular las destrezas motoras, expresivas y creativas del niño, y a través de estas acciones el niño desarrollará el control de sus movimientos, la coordinación, el proceso didáctico, acciones integradas que debe de seguirse ordenadamente por el docente para el logro de un aprendizaje efectivo. Ya, muy bien, gracias. A ver, vamos a ver. A ver, del grupo 10, Fernández Ramos. ¿Puede leer su pizarra? Buenas noches, Miss.
Ya dice, se trabaja a través del juego usando técnicas que nos posibilitan estimular las destrezas motoras, expresivas y creativas del niño. A través de estas acciones, el niño desarrolla el control de sus movimientos, la coordinación, el equilibrio y la orientación. Ya. Tienen que centrarse en la pregunta. ¿Cuáles son los procesos didácticos de la psicomotricidad? ¿Sí? Esa era la pregunta. A ver, del grupo 5, Evelyn. Sí, profesora. Bueno, yo considero, ¿no?, que según Bernard, son las prácticas de psicomotricidad, ¿no? Tenemos como número 1 al ritual de entrada, espacio sensorio-motor, espacio de juego simbólico, expresividad plástica y el lenguaje, y finalmente el ritual de salida, ¿no? Como él lo expresaba ahí en Muy el bien, video. Evelyn. Evelyn, muy bien, excelente. A ver, del grupo 3, invitamos a Trejo, Roja, Patricia. Buenas noches, Miss. Sí. A ver, por favor, lee tu pizarra. Los niños trabajan a través del juego, estimulan las destrezas motoras. Las destrezas motoras, expresivas y creativas del niño. El niño desarrollará el control de su movimiento, la coordinación, el equilibrio y la orientación. Ya, muy bien. Tienes que ir viendo cuáles son los procesos ya didácticos. A ver, invitamos del mismo grupo 3 a Esmeralda, Kaori Peña, Cayupe. Muy buenas noches. Hola. Lee, por favor. Ay, se me pasó. Ratito. Ya, que está. Ya. El proceso didáctico es como una serie de acciones integradas que deben de seguir ordenadamente por la profesora dentro del proceso educativo para el logro de un aprendizaje efectivo. Ya, muy bien, pero a ver, céntrense en los procesos. A ver, del grupo 2, William Chacón, Elena Manayay, puede leer, por favor, su pizarra del grupo 2. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Hola. Sí, sí. Puedes leer, por favor. Ya por ejemplo, en ese cuadro se observa, o sea, entra por parte del ritual de entrada, ¿no? Y ese ritual, por ejemplo, se comienza quizás por la parte del saludo, todo eso. O también la parte de relajación también, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, entra la expresividad motriz. Por ejemplo, en ese momento se juega, por ejemplo, decir la elección, la invención, ¿no? Cómo el niño puede desarrollar. De ahí también tenemos a la relajación en sí, ¿no? Bueno, y ahí viene la representación gráfica, plástica y o verbal, y el ritual de salida también. Bueno, en caso de los niños, yo pienso que en general, ¿no? Todo niño aprende en base a juegos, ¿no? Y eso conlleva que lleve su creatividad también al momento de hacer algo, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que he visto, por ejemplo, muy interesante, por ejemplo, la combinación de colores, ¿no? En la combinación de colores, por ejemplo, como el rojo con el amarillo, que puede dar anaranjado, ¿no? Por descubrimiento, ¿no? La teoría por descubrimiento. Entonces ahí el niño va ejerciendo su creatividad, ¿no? Y descubre un nuevo color. Eso sería todo, profesor. Muy bien, gracias, William. Claro, ¿no? Los procesos ahí vemos marcados. El inicio, como dice William, a ver, no lo distingo bien. Pero bueno, son 5 pasos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? A ver, Dinora. Profesora, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo he escrito, los procesos didácticos se realizan a través de juegos. Tenemos los espacios sensomotor, el ritual de entrada, juegos simbólicos, la expresión plástica y el lenguaje, y por último el ritual de salida. Así es, muy bien, gracias. Entonces no olvidarse esos procesos. A ver, Nalia, Velázquez Fernández. Gracias, Miss. Nalia, del grupo 1.
Sí, profesora, disculpe, no, que como estoy con el celular no mucho lo sé manejar. Buenas noches, Hola. profesora. Lo que he escrito yo es que mediante dibujo el niño expresa sus emociones, sus sentimientos, según su actitud, cómo está. Estará bien, estará mal. Eso es lo que me gustó. Entendí bien, Bien, porque donde yo estoy ya. así. Hay que centrarse un poco, es acerca de los procesos didácticos del área de psicomotriz. A ver, por favor, su pizarra. ¿No está Salomón Adriansen? A ver, Yesenia Paredes Curi. Buenas noches, Hola. Lee, Yo, por favor, tu yo pizarra. puse, se trabaja a través del juego usando técnicas que nos posibiliten estimular las destrezas motoras, expresivas y creativas del niño, y a través de estas acciones el niño desarrollará el control de sus movimientos, de la coordinación, el equilibrio y la orientación. Muy bien, del grupo 4. Mi Sofía, buenas noches. Disculpe, soy Susan. Lo que pasa es que Ya. el acto está que Puedes me leer. falla y no, ahorita no sé qué moví de presionado y no lo puedo alcanzar ver. Ya, aquí ves mi pantalla, está y dice Salomón Adriansen Susan. Su pantalla sí le Empieza. veo, pero no alcanzo a No lo ver puedes leer. No, Ya, ya disculpe. está bien. Vamos a invitar, a ver, del grupo 7 a Guerrero Gómez. Buenas noches, Miss. Hola. Los procesos didácticos son secuencias para el desarrollo de la motricidad gruesa, al fin a través de la motivación, la ejecución de actividades de relajación. Cada uno de ellos ayudan al desarrollo de manera coherente con una serie de estrategias. Muy bien, gracias. A ver, Cintia Cajima del mismo grupo 7. Los procesos didácticos para la psicomotricidad son los momentos de entrada, expresividad motriz, la relajación, la presentación plástica o verbal y los rituales de salida. Muy bien. A ver, vemos el grupo 8, ya leyó Tirsa Huarcaya Coragua. Del grupo 9, Marilán Espinosa Solís. Buenas noches, Miss. ¿Me logra Hola. escuchar? Sí, por favor, lee. A ver. Está un poquito lento el internet, pero a ver, espera. A Profesora, ver, disculpe. ayuda al desarrollo de la psicomotricidad infantil. Caminar, saltar, correr, subir escaleras, sortear obstáculos, nadar. En este aspecto, las actividades que ofrecen algunos parques infantiles, por ejemplo, las altas sogas, el columpios, lo que hay en los parques infantiles pueden ser de gran utilidad para que el niño desarrolle la psicomotricidad. Lo mejor es que el niño trabaje la psicomotricidad sin darse cuenta, ¿no? O sea, si de una manera, pues por ejemplo al caminar, está saltando, está jugando con la pelota, él está trabajando así la psicomotricidad. Recordad también la fórmula, por ejemplo, que es terapia más juego igual a mejores resultados. En conclusión es que los niños trabajan la psicomotricidad sin darse cuenta, al jugar, al interactuar con los demás niños, al irse al parque, de diferentes maneras, maestra. Muy bien, gracias. Gracias. Marilán, es cierto, tiene que haber una, ¿cómo se dice? Darle libertad, ¿no? Darle libertad al niño. Tienen que ustedes seguir una didáctica, una secuencia, como muy bien lo mencionaba, ¿no? A ver, Leila, Tatiana, Gaitán, Peche, y ahí terminamos. Los demás pueden seguir votando, ¿eh? Gaitán, Peche. Sí, Miss, buenas noches. Bueno, yo considero acá, ¿no? Coloqué los procesos didácticos del área psicomotriz son
el ritual de entrada, el espacio sensoriomotor, el espacio del juego simbólico, el espacio para la expresividad plástica. Excelente, gracias. Los demás pueden seguir votando, luego lo reviso. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Se observa la pantalla. ¿Se observa? Está en el Padlet, misa. Hoy sí, programación curricular del área. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos procesos didácticos del área de psicomotriz? Es necesario que ustedes comprendan y se relacionen también con conceptos que tienen que ver con esta área motriz, ¿no? Entonces, sabemos que sí, pues los niños caminan, los niños ruedan, los niños pueden trepar, saltar, correr. De esa manera ellos están expresando un movimiento, pero cuando están en el aula, de todas maneras, tiene que haber una programación. No podemos hacer las cosas con mucha libertad, ¿no? Sabemos que sí, el niño se le tiene que dar la oportunidad de tener una iniciativa, pero la maestra siempre tiene que planificar. Por supuesto que planifica de acuerdo a un orden, una secuencia. Marilán creo que fue, sí, ¿no? La idea es que el niño construya esos movimientos, que el niño mida todas sus posibilidades, ¿no? En ese desarrollo. Entonces hay ciertos conceptos que ustedes tienen que entender, y esto ustedes lo van a encontrar en el diseño curricular, ¿no? Todos los seres humanos desde que nacemos funcionamos y estamos conectados con el medio ambiente. Por lo tanto, el cuerpo necesita moverse. Necesita realizar ciertas experimentaciones y también va de la mano con el lenguaje, va de la mano con la comunicación. Puede ser una comunicación verbal o no verbal. Es la única forma, ¿no? En la cual la persona va a expresar ciertas emociones, ciertos sentimientos, va a expresar esas necesidades lúdicas que tienen, como ustedes muy bien lo han dicho, que el niño necesita a través del juego, ¿no? Desarrollar esos movimientos. Por lo tanto, esto explica pues el aspecto psicológico de la vida humana. Entonces, es hablar de la estrecha y duradera relación que existe entre el cuerpo y las emociones y los pensamientos, ¿no? Entonces, cada persona en su actuar va a demostrar estas emociones, estos pensamientos, desde los primeros meses de su vida, ¿no? Los bebés, cuando nacen, hacen ciertos sonidos, ciertos movimientos, porque va desarrollando ese aspecto psicológico. Entonces el cuerpo necesita moverse. Son los principales medios que los niños y las niñas tienen para poder aprender, ¿no? Porque ellos también a través de esos movimientos van a expresar esos deseos, esos sentimientos, esas emociones para poderse abrir al mundo y poder comprender, desarrollar esa firmeza, esa autonomía, esa confianza. Entonces, por lo tanto, ustedes cuando tengan a los niños cerca tienen que saber que por necesidad humana, de manera psicológica, los niños necesitan moverse, no los pueden tener sentados largos tiempos, ¿no? O silencios. Porque a veces las maestras se quedan, siéntate, cállate. No, estamos violentando todo su aspecto psicológico. Hay normas en el aula que sí tienen que se manejan, se aprende, pero también hay que tener cierta tolerancia porque los niños son así, los niños son movimientos. Entonces, de esta forma, tanto los bebés como los niños pues van adquiriendo poco a poco esas primeras posiciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, son bebés se ponen boca arriba, luego boca abajo, de manera prona, de manera supina. Entonces, luego van logrando el sentarse y luego se van adaptando a la marcha, luego se arrodillan, luego se ponen de pie y se van movilizando en diferentes espacios. El niño se va desplazando. Entonces, al mismo tiempo también el niño va ganando ciertas experiencias, porque va desarrollando capacidades y también va teniendo cierto control con sus movimientos, con su cuerpo. A él el cuerpo es bastante, al principio, ¿no? Esa motricidad a veces es bastante
como no está trabajada, es bastante torpe. Entonces necesita el niño mover, coger objetos, trasladar objetos, brincar, saltar, trepar, ¿no? Está relacionándose con el entorno, porque de esta manera el niño a través del juego se forma, se construye como niño. Entonces, a partir de todas estas experiencias que tienen en la interacción con el entorno, los niños crecen, como les digo, ¿no? Se construyen, se forman, ¿no? Y van desarrollando esta imagen corpórea, van representándose también de manera mental esa imagen de su cuerpo, ¿ya? Entonces, el área de psicomotriz, estos conceptos que ustedes ya lo han visto, que tiene que ver con la acción motriz, pues implica una serie de movimientos, ¿no? Una serie de acciones conscientes o intencionadas que responden pues a ese interés que tienen los niños, ¿no? Los niños desde 0 meses hasta los 5 años. Entonces, de esta manera los niños expresan todo el potencial corporal. También existe que ustedes manejen esta actividad física, este concepto que tiene que ver con ese movimiento de los músculos, con todo este movimiento que le va a permitir al niño manejar el entorno, ver ciertas actividades recreativas que le van a ayudar a liberarse como persona y que le va a proporcionar cierto placer, ¿no? Que siempre es el juego siempre está presente, porque a través del juego el niño va a aprender y haciendo esas actividades lúdicas, ¿no? El niño puede hacer juegos en la mesa, puede hacer juegos en la sala, puede ser juegos tradicionales como juegan en las calles, como antiguamente jugábamos, por ejemplo, ¿no? A las escondidas, a la chapada, jugábamos al matatiru tirulán, jugábamos a narrar los cuentos. Ahora ya no hacen eso los niños, más paran en la computadora o en el celular, ¿no? Entonces también existen para la actividad física actividades deportivas. Entonces hay que promover estas actividades porque van a hacer desarrollar habilidades motoras en los niños, ¿no? Pero también establecer ciertas normas. Siempre las normas son importantes, porque el niño se tiene que ir regulando en su entorno, en su medio, ¿no? Y esto pues empieza también desde casa, ¿no? También tenemos, por ejemplo, otro concepto que se tiene que entender para hacer todas estas programaciones motoras o de la psicomotricidad, es la alimentación saludable. Lo hemos hablado anteriormente, pero es importante recordar que el maestro tiene que promover en el aula que los niños y las niñas tienen que tener cierta energía, pues, ¿y quién le va a dar las energías? Son los nutrientes, ¿no? Entonces son nutrientes importantes para que el niño pueda tener una calidad de vida en toda su edad. Por lo tanto, el maestro o la maestra tiene que promocionar que los niños tienen que tener una buena cantidad de frutas y verduras, sobre todo verdes, amarillas y naranjas, que le van a proporcionar esas vitaminas, ¿no? Esos carbohidratos que le van a dar la energía, pero también midiéndose, porque a veces los niños tienen una energía natural, simplemente que tienen que tener la medida exacta, porque también cuando les dan demasiados carbohidratos o azúcares, ya los niños es como que ya el cuerpo les pica, ¿no? Y están brincando y saltando y no tienen cómo. ¿Por qué? Porque tienen tanta energía. Entonces también hay que decir a los padres, bajo en azúcar, bajos en sal, no muchas harinas, sino que saber combinar con ciertas carbohidratos como la papa, el camote, la yuca, ¿no? Arroz, pocas cantidades, porque también hay estudios donde dicen que el arroz tiene ciertos químicos que dañan la salud, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida luego nos vienen muchas enfermedades cuando consumimos altos porcentajes de arroz. Todo debe de ser medido, no se puede pasar de plato, ¿no? Entonces hay un plato que el 50% del plato tiene que ser verduras, ¿no? La otra cuarta parte del plato, la proteína, que pueden ser, en el caso del niño, carnes rojas, bastantes porque está en crecimiento. Cuando ya somos adultos, sí tratar de comer menos, nada de rojas, sino todas carnes blancas.
pescados, pollo, res, chancho, ¿no? Todos los tipos de proteínas que el niño puede, y ya hemos dicho que la proteína hay que darle al niño cuando están en crecimiento, no al papá ni a la mamá. Entonces, también dentro, para hacer todas estas programaciones del área psicomotriz, es importante conocer la corporeidad. Ese es el enfoque que tiene que ver con la psicomotricidad, ¿no? Esa palabra corporeidad es pues un concepto múltiple de lo que tiene que ver este constructo del cuerpo humano, ¿no? Entonces, sabemos que cada niño es único, no se repite, y por lo tanto, ese proceso de constitución de esa persona que tiene que ver con ese hacer, con ese saber, con ese pensar, con ese sentir, ¿no? Debe de comunicar y de querer su entorno, en primer lugar, reconocer su cuerpo, quererlo, cuidarlo, ¿no? Entonces ese proceso, ese reconocimiento integral de la persona, y por lo tanto hay aspectos que ustedes como docentes, ¿no? Tienen que promover ese desarrollo motriz que le va a ayudar a lo que es la lectura y la escritura, ese desarrollo del apego, ¿no? Ese afecto, el afecto que necesitamos como personas, siempre una mirada, un abrazo, una palabra, ¿no? Hasta ahora nosotros como adultos también necesitamos siempre la parte afectiva, que es importante. Entonces imagínense a los niños hay que formarlo dentro de estas dimensiones, ¿no? De darle ese afecto, ese cariño, para que se desarrolle también emocionalmente, ¿no? Entonces, y por supuesto que a través de toda esta corporeidad tenemos que ver la parte cognitiva. La parte cognitiva que tiene toda una demanda, ¿no? Del pensar, de la memoria, ¿no? El de poder prestar atención y el de poder comprender todo lo que nos rodea. Entonces, la parte de corporeidad tiene que ver con ese soy yo y todo aquello en lo que me corporizo y todo lo que me identifica, así nos lo dice Grasso en el 2005, ¿no? Entonces, el niño primero tiene que valorar mucho su cuerpo, pero quien hace toda esa promoción, el maestro o la maestra, ¿ya? Otro tema es, pues, aparte de lo que es la corporeidad, que es una constitución cognitiva, motriz y emocional, el cuerpo tiene que ver con todas esas partes, ¿no? Esas partes que forman un ser vivo, todas esas dimensiones biológicas, psicológicas y de historia que tiene cada persona, ¿no? Es decir, que el maestro y la maestra tiene que valorar, ¿no? A estos niños y niñas que nunca van a ser iguales. Entonces, guiarlos para que los niños reconozcan y valoren toda esta dimensión biológica y psicológica que Dios les ha dado, ¿no? Y otra cosa tiene que ser el esquema corporal. Por ejemplo, nos dice Mesonero en Le Bloch que el esquema corporal tiene que ver con ese conocimiento del cuerpo y de cómo funciona, ¿no? El esquema corporal de cómo funciona ese cuerpo, cómo se mueven estas partes del cuerpo, ¿no? Cómo se relacionan con el espacio. Entonces también aquí Grasso nos representa, ¿no? Hace una representación mental del cuerpo, en la cual se identifican pues todos esos límites o todo eso situado dentro de lo que es el espacio relacionado con el cuerpo. Entonces el esquema corporal está pues íntimamente ligado con aspectos también cognitivos, perceptivos y motrices que vienen ya desde el nacimiento. Entonces, también valorar, reconocer. Entonces, toda esta expresión corporal también que se tiene que ver con la comunicación. Por eso que si ustedes escucharon en el video que Bernard Coutier relaciona todo lo que es movimiento con la comunicación. Por eso que habla ahí de un momento de historia o narración de un cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño tiene que expresar esos movimientos, pero también tiene que, no solamente con el cuerpo, sino también lo tiene que verbalizar. Entonces el niño tiene que, a través de esa expresión corporal, tiene que exteriorizar todos esos sentimientos, esas sensaciones que le da el cuerpo, ¿no? Y esto pues es una particularidad que tienen los seres humanos.
Y como imagen corporal, pues esa representación que se hace en la mente, ¿no? De cómo es nuestro cuerpo y que tiene que ver cómo la persona se ve a sí misma, cómo se percibe, ¿no? Cómo cree que es. Entonces, toda esa representación que tiene que ver con esa construcción y esa modificación, ¿no? De esas culturas, porque cada niño tiene una cultura, viene de un estrato social, ¿no? Porque todos no son tan iguales. Entonces, cada niño tiene una individualidad, tiene una biología. Por lo tanto, la imagen que van a ir construyendo va a depender mucho de esas experiencias que ustedes les permitan vivir, que esas experiencias en las cuales ellos mencionen sus propias creencias, mencionen su relación. A ver, ¿hay algún problema con algún micrófono? Ingrid, tu micrófono. A ver, ya no les recuerdo tanto las normas porque ustedes son ya del 5º ciclo, si no pierdo el hilo de lo que estamos tratando. Entonces, para hacer esas programaciones de psicomotricidad es importante reconocer estos conceptos, por ejemplo, motricidad. La motricidad tiene que ver con esa manifestación corporal, ¿no? Que va más allá de funciones reproductivas o de movimientos o de gestos, porque tiene que ver pues con, se refiere específicamente a la parte corporal del ser humano. La motricidad pues también se contextualiza, ¿no? En la persona y en los objetos y también en otros seres. Entonces, esa postura corporal tiene que ir de manera simétrica, segmentando todas las partes del cuerpo porque tenemos diferentes articulaciones y por lo tanto para que el niño pueda leer y escribir tiene que haber una buena segmentación de todo el eje corporal, ¿no? Y así puedes tener una buena posición de su cuerpo, de esa relación que tiene ese cuerpo con el espacio, para que luego pueda, con mucha base, realizar acciones motrices, como les digo, el de coger un lápiz, el de poder colorear, el de poder recortar, el de poder escribir, el de poder caminar, el de poder saltar, rodar, ¿no? Y una serie de acciones motoras que le ayudan mucho cuando el niño desarrolla una postura corporal. Entonces, el término psicomotriz también tiene que ver pues con ese desarrollo humano, que está pues interrelacionado, interconectado con el cuerpo, las emociones, el pensamiento. Por lo tanto, dentro de lo que es la pedagogía es fundamental, ¿no? E importante desarrollar esta parte psicomotriz en la primera infancia. Sí, porque a veces ya de grandes muy poco nos movemos ya, pero como el niño está en crecimiento, está desarrollando ese pensamiento, ese desarrollo de su mente, necesita moverse, necesita mover la lengua, necesita mover las manos, necesita mover su cuerpo. Por lo tanto, la corporeidad del niño, de la niña, ¿no? Va a construir todo ese esquema, así también como va a ir tomando cierta conciencia de su propio cuerpo y tener conciencia de todas esas posibilidades que puede hacer con él, ¿no? Entonces, la psicomotricidad pues está, esto nos dice Berrueso, ¿no? Que tiene que ver mucho con las emociones, el cuerpo, ese pensamiento que tiene cada persona, ¿no? Ver también todas esas posibilidades. Creo que aquí hay un horror. El juego, ustedes muy bien lo han mencionado, en el Padlet varias de ustedes han hablado de que el juego pues es parte de este desarrollo motor. Entonces, debe de ser, dice, de manera libre, ¿no? Ver ese desarrollo de esa creatividad, que sea muy placentero para el niño, la niña, porque a través del juego los niños van a tener más iniciativas y puedan conocer y descubrir su mundo, su entorno, y así lo van a poder expresar, ¿no? Desde su mundo interno, de acuerdo pues a esas necesidades e intereses que tienen los niños
Entonces, dentro de lo que es la didáctica, ustedes muy bien lo mencionaron también en el Padlet, porque lo han cogido del video, pero esta didáctica psicomotriz la propone pues Bernard A. Coutier, ¿no? Coutier fue un pionero ¿no? Quien habla de la importancia de la psicomotricidad en los jardines o en la educación. Entonces, uno de los procesos didácticos o la secuencia, cómo debemos iniciar una actividad motora o motriz, psicomotriz, tiene que ser este ritual de entrada, en el cual ustedes tienen que acoger dando la bienvenida a los niños y niñas. Se pueden sentar en unas sillas, en unos bancos, se pueden sentar en el suelo, pueden hacer una especie de asamblea o un semicírculo. Si es posible, pueden tener en esa sala un gran espejo en la cual todos se puedan ver, puedan en ese momento, antes de iniciar esa actividad, ¿no? Se plantean las normas, ¿no? Que todos deben de respetar. En especial se tiene que hablar que como van a entrar en un momento de movimientos, hay que respetarse unos a otros, no hacerse daño, no empujarse, no jalarse, ¿no? O no con algún objeto no se vayan a dañar. Entonces, tienen que crear las normas con los propios niños, ¿no? Entonces se les recuerda pues que ¿qué hicieron también en ese momento del ritual de entrada? ¿Qué hicieron la semana anterior o en la clase anterior? ¿Les gustó o no les gustó? De esa manera, pues, el docente, la docente, tiene que anticipar en ese ritual lo que el niño, cómo van a intervenir. Porque el docente es el guía, es el que va a orientar. No es que el niño va a venir y va a querer hacer también lo que le parece, porque a veces cuando se habla de libertad, creen que los niños pueden actuar sin respetar normas. No, la libertad es importante, pero la libertad, pues saben ustedes que termina cuando empieza la del otro. Por lo tanto, aquí se tienen que establecer bien las normas. Sí va a haber el principio de la iniciativa, el principio de la libertad, pero con respeto. Entonces aquí quien marca este ritual de entrada es el maestro o la maestra. En la segunda, digamos la segunda fase, o la secuencia didáctica, viene la expresividad motriz. En este ritual de entrada, pues ya todos saben las normas y entonces pasan a esa expresividad motriz, en la que los niños y las niñas se preparan, por ejemplo, puede hacer que la maestra, antes de que invite a los niños, haya preparado el aula y acomodado todos los materiales. Por ejemplo, puede haber hecho una especie de muro con todos los juegos que tengan en esa sala, y luego los invita pues a ver qué hacen los niños con ese muro. Tal vez van todos, lo derriban, ¿no? Como que si fuese un castillo, y todos pues con esa iniciativa, con esa energía que tienen los niños, ¿no? Derrumban y empiezan pues ahí a interactuar con todos los elementos que tiene esa sala, ¿no? Vemos después que en esta misma expresividad motriz es un momento de gran emoción y de impaciencia de los niños, porque ya pues vinieron así todos y empezaron a mover todos los materiales, ¿no? Por supuesto que deben de saber el no destrozar las cosas, ¿no? Entonces parece un buen momento para trabajar la atención y la inhibición de los impulsos. Entonces aquí la docente o el docente puede ofrecer cierta resistencia con el objetivo de que tienen los propios niños, ¿no? A veces ellos quieren sentirse ganadores, quieren vencer al adulto, ¿no? Y que quieren tirar, lanzar, un momento, sí, claro, puede haber ese momento de que tengan esa proximidad con los objetos, pero luego, pues, los niños pueden ir acordándose de las normas, ¿no? Y entonces van haciéndose al encuentro de todo ese trabajo, de todos esos materiales,
y que puedan expresar con cierta espontaneidad cómo deben de actuar, qué otras posibilidades pueden tener con esa cantidad de elementos que ellos han derribado, ¿no? ¿Qué otras posibilidades pueden construir desde su propia persona, desde su propia visión, en la cual ellos tienen que ejercer ciertos movimientos, en la cual ellos tienen que ejercer cierta fuerza, en la cual tienen que ejercer cierta dinámica de trabajo con otros niños, ¿no? Y pues mostrar que tienen esa capacidad de dominio y de afirmar su propia identidad, por supuesto sin faltar el respeto a ningún miembro, tanto al docente como a sus compañeros. Entonces, dentro de esta fase, pues, es importante porque va a irse evolucionando a través del juego toda esa dinámica sensorio-motriz que nos dice Acoutier, ¿no? Acoutier dice que en estos primeros momentos o juegos, que el niño primero hace la destrucción, pero luego a partir de esa destrucción como un juego superficial, él va a ir luego creando, ¿no? Va a ir construyendo de acuerdo a esa cultura, de acuerdo a ir viendo de que al destruir a veces como que no está bien, ¿no? Entonces él empieza a utilizar el pensamiento, a utilizar sus movimientos y busca como herramienta la expresión emocional, ¿no? La herramienta intelectual para poderse valer de esta área motriz. Entonces, esta parte de la expresión motriz es bastante importante en ese momento porque va a permitir esa liberación que tiene cada niño, cada niña, ¿no? Entonces, aquí el maestro, el docente va a permitir que estos niños puedan pues correr, puedan saltar, dar volteretas, hacer equilibrio, trepar, rodar, permitiendo, a ver, ¿y tú qué podrías hacer? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que está bien? ¿No está bien? Entonces, buscar ese camino que los niños pueden lograr fortalecer o enriquecer esos movimientos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que dentro de esos espacios pueden haber espacios bastante blandos, porque ellos van a diferenciar qué es una colchoneta, o tal vez algunos duros que tienen que tener ese cuidado, porque también no pueden ir así, ay, que fueron y derribaron todo ese muro, por ejemplo, de bloques que eran blandos, pero podían encontrarse con algo duro ahí, ¿no? Entonces, ver que los niños, a través de estos espacios, pueden, a ver, ese micrófono, pueden encontrar rampas, escaleras, y de esta manera, pues, los niños van a ir un poco desarrollando a través del recogimiento, ¿no? Diferentes tipos de contrastes que puedan ellos representar. Luego viene otra fase, que ya una vez que los niños se han alborotado, han jugado y han buscado muchas posibilidades con los objetos, con el entorno, con sus pares, ven la fase de la historia. Acoutier decía que era importante luego hacer una especie de narración para que los niños puedan pensar acerca de lo que hicieron en ese momento. Porque es una forma de desenvolverse, expresarse. Entonces, para Acoutier dice que los maestros y maestras deben desarrollar esta fase de la historia. Le llama historia, pero es una forma de narración de lo que ha sucedido. Entonces se desarrolla en ese mismo espacio, en la cual también se puede utilizar otro elemento como el cuento, ¿no? Entonces esta historia debería estar relacionada directamente, dice, con las emociones de los niños, ¿no? Y niñas. Además puede ser contada si tienen algún material también, ¿no? Valerse del movimiento para luego introducir lo que es la expresividad. Entonces, en esa viene, después de la historia del cuento, viene esta expresividad plástica y gráfica, donde los niños y niñas van a pasar a ese espacio, pero que tienen que tener todos los elementos ya a la mano. Por eso se llama programación. El maestro tiene que planificar, ¿no? Tener todo preparado
para que los niños tengan esa oportunidad de poder volcar esas emociones vividas, ¿no? Esa sensación que les da luego a través de la expresión que viene a ser el dibujo, porque el niño va a construir desde ese momento una historia personal, ¿no? Entonces los niños van en esa etapa pues van a ver todo ese nivel de simbolización, ¿no? Ya depende el maestro qué técnica pueden aplicar, si no sé si témperas, recortar, colores, ¿no? Ya eso es propio del maestro conociendo, la maestra conociendo a los niños y niñas de su aula, quiere ver qué es lo que están, en qué nivel y qué técnica puedo aplicar en ese momento para la expresividad plástica, ¿no? Y luego al final viene pues ese ritual de salida, ¿no? Ese ritual de salida en la cual los niños y niñas van a reconocer, ¿no? Van a reconocer ese apretón de mano, esa palmadita tal vez que bien lo hiciste, ¿no? Acutier aconseja que es importante siempre esa parte afectiva, puesto que así los niños, ¿no? Van a valorar mucho esa actividad, van a valorar también al adulto, van a valorar también a sus pares, van a buscar siempre ese momento de este juego para reiniciar, para convertirse pues en esa construcción corpórea, ¿no? Entonces el niño es importante valorar lo que hizo en esa actividad motriz. Entonces aquí también hay un video que para que lo vean. No se escucha, Miss. No tiene solamente música. Ya, Miss, no se escucha nada. ¿No se escucha ni la música? No, Miss, nada, no se escucha. Nada, Miss, nada. Ya, vamos a volver a presentar. Estoy cocinando. A ver, me dicen ahora. Yo aquí conversando contigo. ¿Se escucha? No, Miss, tampoco no se oye nada. Ya, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Y cómo estás? Aquí. ¿Me escuchan? No se escucha, no, la imagen va avanzando. ¿Se escucha? No se escucha, Miss, solo está avanzando. ¿No escuchan música? No se oye nada. Ya, un ratito entonces. A ver, vamos a ver qué está pasando. Qué raro.
Ya, pero nadie habla nada, por si acaso, solamente es una música, ¿eh? ¿Escucha? No, no se escucha. Pero Miss, si no dice, no habla nada, entonces hay que ver las imágenes, los movimientos que hace. Sí, porque no hablan nada. Acá no estén. Un minuto se vuelve una eternidad. El discurso puedes inscribir, pero lo que es el de especial no se puede escribir. No se puede escribir. Audios, por favor, tus audios. Su audio. ¿Ah? Puede. Muy bien. Vemos entonces. Ahí. Bien, ¿alguna pregunta relacionada al tema? ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? Muy interesante, Miss, el video sobre todo porque se refleja en los juegos que los niños están felices, sacan fluir toda su energía que ellos tienen, en sus caritas se refleja la emoción, y después que se reúne con el profesor, todos después de haber jugado, saltado, brincado, están ahí tranquilos con el profesor, y luego de ahí que ellos mismos lo expresen mediante el dibujo. Muy bonito ese video, y el tema también. Muy bien, entonces entendemos que cuando los niños ingresan a una sala se les da esa libertad, ¿no? Pero se supone que el maestro o la maestra antes ha preparado esa sala. Ha visto que los materiales los puso como un muro. Él dijo, a ver, vamos a ver qué hacen estos niños cuando ingresan. ¿Qué es lo que hicieron? Vinieron todos y derribaron el muro. Y a partir de derribar el muro se crean los juegos, se crea el desarrollo motor, se crea ese desarrollo psicomotriz. Cada niño empieza, o unos van ordenando, van formando un castillo, otros se van trepando, otros se van dando volantines. El maestro en ningún momento le dice, tú ven, date volantines. En ningún momento le dice a los niños, a ver, trepen uno por uno. No. Él está dando libertad que cada niño busque las posibilidades que tiene su cuerpo, ¿no? Con los recursos que están en esa sala. Tal vez nuestras salas no tienen todas esas condiciones, ¿no? Pero hay que tratar de buscar esas posibilidades que tienen los niños, porque el niño tiene ese deseo de trepar, el niño tiene ese deseo de brincar, el niño tiene ese deseo de rodar, el niño tiene ese deseo de darse volteretas. Entonces hay que buscar todas esas posibilidades que estén puestas en la sala y que el niño, la niña, lo descubra, ¿no? Entonces ahí el propio cuerpo está desarrollando esa función, está desarrollando esa corporeidad, está desarrollando esa motricidad,
¿no? Está el mismo niño construyéndose como persona, ¿no? Entonces, luego sí, el maestro o la maestra invita, cuando ya ha pasado el tiempo, los invita a que se sienten, a que se relajen, ¿no? A que puedan ir expresando qué es lo que sintieron, qué hicieron. Entonces, luego les permite, pues, a través de todo un diálogo, que ellos se vayan expresando, para que ellos luego lo expresen a través de una gráfico-plástica, ¿no? Y finalmente terminan con ese diálogo de despedida diciendo muy bien lo hicieron, ¿no? Y que recuerden, porque en la siguiente oportunidad les va a preguntar, ¿y qué hicimos? Entonces el que tiene que generar ese espacio es la maestra y el maestro. Tiene que buscar muchas posibilidades. No sé si en otra oportunidad ponga los aros en el piso, no sé si en otra oportunidad ponga un circuito, no sé si en otra oportunidad coloque simplemente balones, en otra oportunidad, y permitir a ver qué sale, qué resulta, qué hacen los niños. Pero ya no se hace esa psicomotricidad, a ver, lanza, a ver, 3 veces, 2 veces, ya no hay eso. Sino que sí, con todos esos materiales, tú piensas como maestra qué posibilidades, a ver si los niños lanzan las pelotas hacia arriba, hacia un lado, hacia atrás, o si las patean, ¿no? Pero la idea es que ustedes les den muchas posibilidades. Luego ya cada niño va a construir su propio movimiento de acuerdo a lo que le pida su propia corporeidad, ¿no? Su propio pensamiento, su propia cognición, sus propias emociones. Entonces es un momento de libertad, pero una libertad también controlada, guiada, ¿no? También no permitiendo que los niños se vayan a hacer daño. A ver, Evelyn, un poquito más. Sí, profesora, como a inicio, ¿no? Se vio del video en que los niños estaban sentados y pues no, se deja notar que en ese momento hicieron su asamblea, ¿no? Y para ver el video, ¿no? No hay niños que se empujan, que se cayeron, que se chocan, o sea, están cumpliendo lo que ellos plantearon plantearon con el profesor las normas, ¿no? Y el profesor está dejando que libremente ellos exploren, ellos puedan realizar movimientos. Él nada más se ve que está acompañando, ¿no? Justamente porque él ya planteó sus normas para trabajar esa psicomotricidad, profesora. Eso es. Muy bien, gracias, Evelyn. Así es, el maestro, la maestra tiene que ser el que guía a los niños. A veces eso es lo contrario, ¿no? A veces hay niños que guían al maestro. Se dejan, el maestro no puede con los niños y las niñas. Entonces, en este caso, tiene que ser una programación, por supuesto, pensada, programada, porque así se denomina, pero no quiere decir que los niños van a venir y hacer lo que ellos creen. Para ello, en ese inicio, en ese ritual de entrada, se dialoga con ellos, se conversa, se ponen de acuerdo, ¿no? Y luego se les permite, dentro de las normas, que ellos desarrollen la actividad de movimiento que ellos les parezca con los diferentes recursos que van a encontrar, ¿no? Entonces ahí ustedes han visto que algunos han ido formando como una especie de torre grande, se trepan por encima de los bloques, ¿no? Otros niños están haciendo otra actividad, saltando, brincando, están dándose volteretas, ¿no? Entonces ellos mismos desarrollan ese momento. Por supuesto que es el maestro quien ha pensado con esos recursos, ¿no? Entonces, ¿les va a servir este aprendizaje? Sí, ¿no es cierto? Dinora nos dice sí con la cabeza porque nadie habla. Sí, listo. Ah, Yo sí. dejo que opinen los demás por si no van a decir. Sí, pues siempre es Dinora, Evelyn, son contadas. Profesora, buenas noches. A ver. Dime.
le digo, por ejemplo, se sabe que la programación del ministerio, por ejemplo, es muy sesgada o muy esquematizada, ¿no? Ni yo tampoco quiero opinar, maestra. Yo también estoy calladita. Ya un ratito, Rocío, está hablando tu Y compañero. resulta de que, William. por ejemplo, a veces se tiene, hablando de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? A veces hay niños que de repente tienen un mayor grado de conocimiento, aprenden muy rápido, ¿no? Y a veces hay que, como dicen, salirse un poco del esquema, pues, ¿no? A través de ese niño, ¿no? Y no, eso no se plantea a veces cuando porque he visto que las UGEL o las DRE supervisan, pues, ¿no? Las programaciones. Y este niño, por ejemplo, a veces hay niños diferentes, ¿no? Claro. Tienes razón. Como dices, de la programación. Ahí te invita a que tú tienes que mencionar qué es lo que vas a hacer durante el día. Tienes que tener toda una agenda. Y esa agenda tiene que estar reflejada en una programación, pues en un escrito, lo tienes que sistematizar. Entonces, por ejemplo, más o menos, les voy a compartir el día de hoy lo que ustedes podrían hacer, ¿no? Según lo que tú puedes tener en tu cuaderno, pero como dice, esto no es una manga de fuerza, pues. Esto puede ser flexible. Las programaciones son flexibles, como lo ha mencionado William, ¿no? Entonces, pero para tener como referencia... mire, yo Sí, le Milagro. digo, recién nosotros, Y otra cosa, profesora, una última recién hemos consulta. tenido nosotros Dilo, Milagro. Miss, ¿me escucha, Miss? Sí. ¿Vale? Ya. Sí, le comento, continúa. pues, que nosotros recién habíamos tenido Pareciera que es tu audio. Milagros. A ver, William, ¿quieres decir algo? Sí, profesora, le digo, bueno, yo recién he ingresado, ¿no? Porque me he hecho un traslado de acá, de Cajamarca, ¿no? He ingresado y estamos junto con mi esposa Elena Manuel. Bueno, yo he estado estudiando antes educación primaria acá, ¿no? Y bueno, he tenido que dejar porque ya también trabajamos y a veces un poco el tiempo no disponemos mucho, ¿no? Y bueno, me he integrado a su grupo, no sé si es factible en ese aspecto, ¿no? No hay problema. Estás, pero estás matriculado en el Nelson. Sí, ya me he matriculado todo, profesora. Muy bien. No hay problema. Ya estarás en mi registro, ya lo veremos, ¿ya? Pero bueno, lo que les Gracias, quería... profesora. Sí, dime. Lo que les quería compartir es más o menos una programación, ¿no? Con un título, adivina quién es, por ejemplo. Bueno, es lo que uno plantea, pero a veces la situación es otra, como dice William, ¿no? Entonces, siempre los datos informativos de la institución, de la DRE, el nombre de la sesión, duración, 60 minutos aproximadamente, una sesión de psicomotricidad. Puede ser un turno mañana, tarde, el nombre del docente. El propósito siempre se coloca un propósito, ¿no? Los niños y niñas de 5 años de edad descubrirán sus posibilidades de movimiento en el juego, explorando a través del tacto el rostro de sus compañeros para reconocerlos. Por ejemplo, ¿no? La competencia de la capacidad de desempeño y enfoque transversal. La competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Capacidad comprende su cuerpo, se expresa corporalmente. Y en el desempeño, el niño ejecuta de forma autónoma movimientos y juegos, adivina quién. Incorporando habilidades motrices básicas como correr, saltar, escalar, rodar, deslizarse, girar y dar volteretas, en las que expresan sus emociones, exploran las posibilidades de su cuerpo con el tacto, en relación con el espacio, el tiempo, las superficies y los objetos, y en estas acciones muestran superioridad y mayor control de su cuerpo. ¿Cuáles son los enfoques transversales? Tiene que ver con la inclusividad y la atención a la diversidad. Los valores, la confianza en la persona, que los niños y niñas se protejan y fortalezcan, ¿no? Desarrollando su autonomía y su autoconfianza y autoestima. Esta es la secuencia
Viene la secuencia didáctica. En el inicio, el ritual. Mostrar un saludo afectuoso a los niños emitiendo expresiones como buenos días, mis pequeños, mis niños, mis campeones, ¿no? Estaba esperando con mucha alegría este día porque vamos a jugar y aprender a la vez. Pedir a los niños que se sienten descalzos en media luna, en el lugar que han elegido. Presentar la actividad para que los niños conozcan qué realizarán. Hoy van a redescubrir diversas posibilidades de moverse por medio del juego. Adivina quién es. Y descubrirán qué persona es con ayuda de las manos sin ver y sin ver. Decir a los niños que van a escuchar una canción que habla sobre el rostro y después desarrollarán un juego en el que tendrán que reconocer el rostro de sus compañeros. Pedir a los niños que acompañen a conocer y prestar atención a la canción Mira mi carita. Ubicar un espacio libre del aula, si es posible muevan o reubiquen algunas cosas de su lugar, como mesas, sillas, para que los niños dispongan de un espacio para realizar la actividad. Recuerden a los niños lavarse las manos antes y después del trabajo realizado y tener la disposición de una botella de agua para que se hidraten. Tener listos los materiales que se van a utilizar durante la actividad. Cuando terminen de escucharla, conversen de lo que dice la canción. ¿De qué habló la canción? En el desarrollo, pues, hay el momento de la expresividad motriz, que son 30 minutos. Los niños van a escuchar la canción y se van a poner a adivinar, ¿no? Y van a ir explicando en qué consiste este juego. Indicar por turno se descubrirán los ojos, o con telas, o con bufandas, intentarán atrapar a sus compañeros, ¿no? Caminando por diversos espacios del aula. Cuando los atrapen a una persona, deberán tocarle la cara para adivinar quién es. Si es necesario, se darán algunas pistas para saber de quién se trata. Con el fondo de la canción, Mira mi carita. En el momento del cuento, que son 5 minutos, terminado el juego de pie y con paso calmados, indicarles que les irás contando un cuento donde deberán realizar las acciones que se narrarán. De forma resumida se les contará el cuento, respira, enfatizando en los movimientos de la inhalación y exhalación, ¿no? Viene ese cuento de respira, luego viene el momento de la representación gráfica. Los niños pues harán qué es lo que más les ha gustado, se les invita a dibujar o a expresar con la técnica que ellos quieren, y se colocan después pues todos los materiales fungibles para que ellos puedan trabajar, ¿no? El ritual de salida, los niños pues terminan sus dibujos, se les pregunta, quieren contarme qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que han dibujado. Si una niña o niño quiere compartir su dibujo, se debe ir anotando el reverso de la hoja lo que dice. O sea, el docente tiene que anotar lo que dice cada niño. No todos tal vez van a poder expresar, sino 1, 2, 3 niños, ¿no? La próxima serán otros niños. Se valora la participación del juego y de cada niño. Se les agradece por su participación, se les felicita, ¿no? Más o menos esa es una secuencia didáctica, y los materiales metodológicos, el juego, el canto, el dibujo, el desplazamiento, el desarrollo sensorial, medios y materiales, lápices de colores, papel de reuso, telas, bufandas, ¿no? Canciones, la canción Mira mi carita, y siempre se ponen las fuentes bibliográficas o linkografías, ¿no? Eso también les voy a compartir para que estén en la plataforma y tengan una idea de cómo programar. Bueno, espero pues que haya sido de mucha ayuda esta parte para el desarrollo psicomotriz, ¿no? En la cual ustedes tengan ciertos elementos y los puedan utilizar, y no solamente como una referencia, porque ustedes los pueden enriquecer mucho mejor. Y tiene que ser, como dice William, una programación que sí la hagan, la lleven a la institución educativa, pero que puede ser flexible, porque no sabemos qué puede suceder, ¿no? Entonces hay que tener siempre bajo la manga estas herramientas, porque la programación es una herramienta vital del docente. Entonces todo tiene que escribir el docente, desde la hora de ingreso hasta la hora de salida, ¿no? A ver, estaba hablando. A ver, Milagros, no te escuché. Ya, Dime. para la próxima, ya comer para la próxima. Ya, para la próxima. A ver, Evelyn Poquioma. Sí, profesora, buenas noches. Disculpe ya para finalizar, ¿no? No sé si Milagros era mi.
nuestro avance del grupo del video que dejó en psicomotricidad. Si podemos... A ver, voy a presenten tratar de un compartir. video y ahí terminamos. A ver, Ya. Evelyn, presenta. Ese es sobre el proyecto integrador, ¿no? No se escucha. ¿No se escucha? A ver, voy a intentarlo nuevamente. No, a ver, ¿los demás escuchan? Yo no escucho. No se escucha. No se escucha, compañero. Y ahora está con todo el volumen. ¿Qué pasará? A veces la tecnología nos va, pero felicito porque te veo con una muy buena presentación. Miren, los demás ese ejemplo, tienen que hacer sus videos así, utilizando el polo, utilizando su Photoshop. Qué bien, y bien presentada, se ve muy bien, ¿no? Me A imagino ver, que... profita, nada más, de repente, para que lo vean nada más la imagen, Ya. A ver. Las aventuras de Tomasita, el grupo 5, muy bien. Qué bonitos sus polos. Y bonito le queda, bien guapa. Ensartando con tapitas de botella. Muy bien. Ya se puso su mandil ahí la Miss. Excelente. Va mostrando el material. ¿No? Excelente. Cómo el niño va a desarrollar habilidades motrices, ¿no? Esa segmentación de toda la mano. María Jessica Evangelista va a presentar ositos de colores. Miren. Amarillo, azul, rojo y verde. Juego con miren, con todo ese material que a veces uno lo desecha, pero qué bien. Ahí está el enroscado de las mariposas y pinzas, Mary López Sotomayor. Interesante para los niños de 3 años, por ejemplo. Ahí está enroscado la mariposa. Ahí está el enroscado también con los colores, ¿no? De las tapas. Qué bonito material, les felicito, ¿eh? Luego Alicia hace el relleno de las vocales con el embolillado. A ver. Muy bien. Ha realizado pues que los niños hacen sus bolitas. Y ahí tienen sus tachos, muy bien, donde guardan los embolillados de colores y les puede servir para hacer, bueno, sus vocales. Excelente, los felicito, han hecho bonito el material. Vean solamente el audio del video. Sí, bueno, cuando se reproduce el audio está bien, Ya, muy bien, ¿no? falta En las simplemente... diapositivas también ya está todo ya. Ya, ahí faltaría en el video colocar bueno, es grupo 5, pero ¿de qué se trata? El curso, falta colocar Sí, ya, eso lo menciono en la introducción, no sé. lo mencionas. Sí, todo está mencionado, profesora, pero no hay problema si es que... Debería haber un efecto, pues mientras va mencionando va saliendo, ¿no? Así. Ya, un efecto. profesora, muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes, felicito por su atención. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Bendiciones. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Miss. Gracias. Buen fin de semana, Miss. Bendiciones para todos.